A ver, si lo pensamos bien, nuestras vidas están tejidas en una red social tan presente que muchas veces ni nos damos cuenta. Desde el momento en que nacemos ya somos parte de algo mucho más grande. Así que vamos a sumergirnos juntos en este tejido invisible para entender cómo funciona de verdad. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos un momento en nuestro día a día. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos, de las cosas que hacemos, son de verdad puramente individuales? Pues la sociología tiene una respuesta bastante clara. Casi nunca actuamos de forma aislada. Nuestra vida se desarrolla dentro de estas redes de relaciones que nos van moldeando, querramos o no. Bueno, pues para empezar vamos a analizar el ladrillo fundamental de la sociedad, la pieza básica de todo esto, el grupo social. Vamos a ver qué es lo que convierte a un puñado de personas en un grupo que de verdad funciona como una unidad. Aquí tenemos la definición clave. Ojo, que un grupo social no es simplemente un montón de gente junta en un sitio, como, yo qué sé, la gente que espera el autobús. No, implica que hay una interacción constante, que hay unas reglas compartidas y, sobre todo, ese sentimiento de nosotros. Es una unidad que los propios miembros reconocen como suya. Vale. Y si desmenuzamos un poco más la idea, ¿qué hace que un grupo sea un grupo? Pues básicamente son estos 4 ingredientes. Primero, que la gente interactúe de forma continua. Segundo, que tengan un objetivo o un interés que les una. Tercero, unas normas, escritas o no, que guíen cómo se comportan. Y por último, lo más importante, una identidad compartida que les haga sentir parte de algo. Ahora sí, vamos a lo personal. Vamos a hacer zoom y a centrarnos en esos grupos que están más cerca, los que no solo nos rodean, sino que nos construyen como personas. Este es, sin duda, el corazón de nuestra vida social. Y el que le puso nombre a todo esto fue un sociólogo, Charles Horton Cooley. Él fue quien se dio cuenta de que hay ciertos grupos que son, vamos, absolutamente esenciales para que desarrollemos nuestra identidad y aprendamos a vivir en sociedad. Entonces, ¿qué caracteriza a estos grupos primarios? Pues sobre todo las relaciones superpersonales, cara a cara, llenas de afecto, de confianza, son el primer sitio donde aprendemos las reglas del juego del mundo. La familia, nuestro círculo de amigos del alma, la pareja, son los ejemplos perfectos. Son, en el fondo, nuestra ancla emocional. Y en esta tabla se ve la diferencia de una forma, vamos, clarísima. Fíjate en el salto. De lo personal y emocional de una familia pasamos a lo impersonal y formal de una empresa. En un grupo primario buscamos cariño, en uno secundario buscamos cumplir un objetivo. Uno tiende a ser para toda la vida y el otro, pues puede ser algo totalmente temporal. Venga, ahora vamos a abrir el zoom. Dejamos por un momento el círculo íntimo para meternos de lleno en esos grupos que son más grandes, más estructurados, y donde al final pasamos una buena parte de nuestra vida, los grupos secundarios. Y es que son cruciales, no nos engañemos. Sin grupos secundarios, como las empresas, las universidades o las ONGs, sería imposible organizar todas las actividades complejas que definen nuestra sociedad. En estos grupos, las relaciones ya no se basan tanto en lo personal, sino en roles y funciones que cada uno cumple. Y aquí viene un concepto que a mí me parece fascinante, del sociólogo Robert K. Merton, el grupo de referencia. Fíjate, no es un grupo en el que estás, sino uno que usas como espejo. Es ese grupo con el que te comparas, al que aspiras a pertenecer o que simplemente usas como vara de medir para ver cómo vas en la vida. Vale, ya sabemos qué tipos de grupos hay, pero ¿cómo funcionan por dentro? O sea, ¿qué fuerzas invisibles hacen que un grupo funcione, que tenga éxito o que por el contrario fracase estrepitosamente? Pues el que se puso a investigar esto a fondo fue Kurt Lewin. Su gran idea es que el comportamiento de un grupo es mucho más que la suma de las personas que lo forman. Y la dinámica de grupos estudia precisamente eso. Las interacciones, cómo se comunican, los conflictos que surgen, todo lo que pasa cuando la gente intenta hacer cosas junta. Y claro, un elemento clave en toda esta dinámica, en todo este motor, es el liderazgo. Y ojo, que no se trata solo de tener un cargo o un título, sino de tener la capacidad real de influir en los demás, de motivar y de guiar al resto hacia un objetivo común. Y normalmente se habla de 3 estilos principales, que son como la noche y el día. Por un lado, el líder autoritario, que lo decide todo. Es rápido, sí, pero crea mucha dependencia. Luego está el democrático, que involucra a todo el mundo y genera compromiso. Y por último, el laissez-faire, el que deja hacer, que da autonomía total, y esto puede ser genial para la creatividad o, vamos, el camino directo al caos más absoluto. El estilo lo cambia todo. Y llegamos al último paso. Vamos a hacer el zoom más grande de todos. Pasamos de los grupos más o menos pequeños a las estructuras enormes y superformales que gobiernan nuestra sociedad, las grandes organizaciones.
Y si hablamos de esto, hay que hablar sí o sí del gran sociólogo Max Weber. Para él, la sociedad moderna se define por un proceso que llamó racionalización. Básicamente, es esa manía que tenemos de organizarlo todo con reglas, con procedimientos lógicos. Y la máxima expresión de esto, el ejemplo perfecto, es la organización burocrática. Weber, para explicarlo, describió lo que él llamaba la burocracia ideal, que se basa en 5 pilares. Primero, una jerarquía de mando súper clara. Segundo, un montón de normas por escrito para que todo sea predecible. Tercero, cada persona lo suyo con tareas especializadas. Cuarto, se entra por méritos, no por ser amigo de. Y quinto, relaciones impersonales para que el trato sea justo. Y claro, sobre el papel, todo esto suena a la fórmula perfecta para la eficiencia. Pero claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la realidad del día a día, ¿verdad? La burocracia busca ser eficiente, pero ¿cuántas veces se convierte en algo súper rígido y lento? Busca ser previsible, pero a veces nos ahoga en papeleo. Ofrece una organización clara, sí, pero ¿a qué precio? Pues a menudo al de tratar a las personas como si fueran números. Tiene sus ventajas, desde luego, pero sus sombras son también muy importantes. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final, una para darle vueltas. En estas estructuras enormes que organizan nuestro mundo, desde un hospital hasta un gobierno, ¿de verdad es posible encontrar un equilibrio entre la eficiencia que necesitamos y la humanidad que también necesitamos en el trato? ¿O al final estamos condenados a tener que sacrificar siempre una cosa por la otra? Ahí queda eso.